Recomiendo, estamos aquí en el Hotel Hernania de Santa Fe, en este caso compartiendo un desayuno junto con la diputada provincial, con Natalia Armas. ¿Cómo andas, Nati? Muy bien, por el programa, Muchas gracias a vos. Recién llegada, recorriendo el norte de la provincia, me acuerdo de la última nota que hacíamos el mes pasado, hablando de eso, el tema de las recorridas. ¿Con qué panorama te venís de lo que fue esta recorrida por distintos departamentos de la provincia? Sí, ¿te acordás que el año pasado íbamos a estar haciendo una recorrida por la provincia y nos había quedado solo el departamento 9 de julio por visitar, que por motivos de agenda no pudimos hacerlo? Entonces la intención fue recuperar esta visita y bueno, pasamos también por los otros departamentos del norte. Recorrimos sobre todo la situación de salud, que es lo que nos desalentaban las noticias, lo que uno veía, la situación que estaba complicada, y bueno, algunas otras visitas que también tuvimos que ver con obras de infraestructura. Recorrimos sobre todo por la cuestión de salud y visitando aquellos lugares que necesitan que los acompañemos de la tarea legislativa. En base a esto que decís, ¿cómo ves y qué prevés y qué se puede hacer, digo, desde la Cámara y también vos desde tu lugar y desde tu, digo, docencia y de la parte médica de lo que puede llegar a pasar con la parte de salud en la provincia de Santa Fe? ¿Y qué estás trabajando más que nada, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo un momento complicado. A mí no me gusta esto de poner miedo en la sociedad. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a ser responsables a aquellas conductas que son nocivas, que nos pueden llegar a perjudicar cuando sigan aumentando los casos, bueno, eliminarlas a tiempo, pero no con miedo. No es el encerrarnos como hicimos por ahí en marzo, abril del año pasado, que no sabíamos qué iba a pasar y bueno, nos quedamos en casa, nos aislamos nuestros familiares, los adultos mayores quedaron solos en la casa porque no nos animábamos a visitarlos siquiera. Creo que no nos tiene que llevar a esa situación de nuevo porque se sufre mucho también desde lo psicológico, que no fue menor el número de casos que fueron afectados en cuanto a suicidios, a personas abandonadas, que son estadísticas que nos va a costar y que vamos a tener que armar después de la pandemia. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a esto, al lavado de manos, a la distancia social, y las salidas que son innecesarias hay que evitarlas. No estamos para pasear, para salir, yo digo, a tomar una cerveza todas las noches, no estamos en época normal, por lo cual nuestra vida no tiene que ser normal desde ese punto. Me preocupa la situación del miedo. Le presentamos a la ministra de Salud un pedido de informe, porque por ahí uno veía los titulares que eran de aumentan los casos, los jóvenes están internados, nos quedamos sin cama, y son titulares que para mí meten miedo a la sociedad. Entonces decíamos, bueno, respaldemos esto que se dice con cifras oficiales. Por ahí cuando uno le dice, en la provincia tenemos, no sé, 50 camas, por tirar un número, ¿no? Y en este momento hay ocupadas 48, uno ve más real el problema de decir, bueno, me tengo que encerrar, a decir, está por colapsar el sistema de salud. Son dos expresiones totalmente distintas y que la conducta que va a tomar es distinta, digamos. Sobre todo porque yo creo que el miedo impacta sobre todo en el adulto mayor. En general, el joven no tiene miedo, de hecho es una característica de la adolescencia esto de no tener miedo y de las conductas de riesgo por falta del miedo que paraliza. Y el adulto mayor ya está encerrado en su casa, ya es el que más responsabilidad está teniendo. Y no el joven o adulto joven, digamos, que es el que vemos que hace ese otro tipo de conductas de no cuidarse o de irresponsabilidad, por así decirlo, que es donde tenemos que apuntar. ¿Y cuál es el pedido de informe que le plantean a la ministra? Por un lado, lo principal, tuvimos un año de pandemia que nos encerramos y los casos aumentaron más tarde de lo que se esperó. ¿Qué se hizo desde el sistema de salud? Digamos, hablaban la vez pasada que había un 30% del personal de salud que estaba licenciado y nosotros en las recorridas vemos que no se cubren las licencias de este personal de salud. Vemos que el personal de salud, lo habíamos hablado, no se pudo tomar vacaciones, estaba agotado. Bueno, tuvimos un año para prepararnos, ya el gobierno actual tiene más de un año también de mandato. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se acompañó en el sistema de salud? Lo que siempre exigimos nosotros son las paritarias que no se dieron, que no se dan como corresponde para el acompañar al personal que está agotado, todo el personal de salud, digo, desde quien limpia los pasillos del hospital, que hay que tenerlo en cuenta, hasta el médico que está en la terapia intensiva, el enfermero, pasando por todos los profesionales, ¿no es cierto? Y por otro lado, saber, bueno, lo mismo, teníamos camas, ¿cuántas camas teníamos cuando arrancamos? ¿Cuántas camas se ampliaron? ¿Cuántos respiradores se ampliaron? ¿Cómo se acompañó el sistema de salud para prepararse para la segunda ola? Sí, ¿cómo fue ese fortalecimiento, digamos, de si realmente esa segunda ola hoy estamos preparados o estamos en la misma situación que antes? Yo digo, cuando frenamos marzo, abril del año pasado, veíamos las cifras de Europa y decíamos, ¿por qué a nosotros no nos puede pasar?
nosotros no llegamos en la primera ola a las cifras que se dieron en Europa, por lo cual uno entiende que tuvimos más tiempo para prepararnos. Entonces ahora la segunda ola no nos puede agarrar de sopetón y con máquinas que no funcionen, con oxígeno que aumentan el precio, claro que no tenemos las drogas que se utilizan para entubar, esas cosas ya no nos pueden pasar, digamos, uno las tendría que haber previsto, se supone que uno planifica en salud, no es que te sorprende la situación. Nos podría haber sorprendido en marzo del año pasado, pero un año después ya hay cosas que uno no las puede dejar de pasar de forma tan liviana. Y lo otro de los puntos es que los datos, por lo menos en la página del Ministerio, sean claros. Si uno recorre los datos de la página del Ministerio va a ver que pone las cifras del día anterior y las compara con el día previo. Entonces en función de eso te dice, ocupación de camas aumentó un 0,5%. Claro, pero respecto al día previo, nosotros en medicina no nos sirve comparar, porque el día anterior puede haber tenido mucho más hisopados. De hecho, por ejemplo, los hisopados que están haciendo en Santa Fe, te lo decían, un día tuvimos 70% positivo y el otro día tuvimos 20%. Entonces comparar un día con el otro no nos sirve. Entonces necesitamos gráficas, gráficas serias, números serios, no para, qué sé yo, digo, para el que se le ocurra recorrer de repente la página y decir, mira, aumentamos un 0,15%, no nos dice nada de eso en salud. Los números tienen que ser ciertos, lo mismo que las gráficas. Esto que decimos que afecta a los jóvenes, la única gráfica que hay con respecto a la edad es el número de hisopados que se realizan según las edades. Entonces, lógico, dice, por ejemplo, la revisamos el otro día y decía, mayores de 90 años y él en el menor porcentaje. Y claro, porque no muchas personas mayores de 90 años se están hisopando. Y en las franjas del medio, digamos 30 años, 35, eran altísimos. Uno ve la gráfica cómo aumenta en la edad media y baja después al final. Y sí, pero estamos hablando del número de hisopados. Eso no nos está diciendo cuántas personas están muriendo. Además hay otro tema, de lo que no se hace para nada, que no hay testeo ya. La palabra testeo es como que ya quedó en el ostracismo. Exactamente. Y ahora está el nuevo que se está usando, lo de que va a haber un hisopado donde uno se lo puede hacer en la casa. Hay mucha desinformación más que información, creo yo, o información cruzada, qué sé yo, no acomodada, que debería estar en el modo correcto, esto de poder hisoparse en tu casa. Creo que tenemos que volver a tener en claro los puntos, no que la ministra salga solo a decir que el sistema va a colapsar, que pide responsabilidad, porque eso ya lo decíamos el año pasado. Ahora necesitamos otro tipo de actitud por parte del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Nati, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Más que nada por mostrar la realidad, que la gente no tenga miedo, que eso es lo más importante, pero sí que tenga respeto y que cumpla con las condiciones de salud, de higiene, de seguridad, que es lo más que nada lo más importante, ¿no? Yo siempre pongo este caso porque es muy personal para mí. Mi abuelo tiene 95 años y él vive solo en su casa. Claro, en marzo, abril nos dijeron, se mueren los viejitos. Y mis tíos, los que lo visitan, claro, no lo visitemos, le vamos a contagiar. Tenemos un caso en Argentina. Y bueno, las primeras semanas que quién lo visita al abuelo, quién lo acompaña, quién le da la leche. Y realmente tenemos que llegar a eso. Llegó un día que dije, Dios no quiera, pero va a fallecer ante otra causa que COVID, aislado en la casa. Entonces, ese miedo que nos paraliza es el que no quiero, sino al contrario, que con responsabilidad uno diga, bueno, voy a ir a visitar a mi familiar, me voy a cuidar antes, si voy a ser el encargado de acompañarlo, voy a hacer las menos salidas posibles, digamos. Es ser responsable, eso es lo que necesitamos en este momento. No miedo que nos paralice, sino ser responsable con nuestras conductas. Gracias, Natalia, por estos minutos. Gracias a vos. Con Natalia Armas, hablando sobre la realidad, sobre la recorrida principalmente que hizo en el norte de la provincia de Santa Fe, sobre los efectores de salud y más que nada sobre las condiciones hoy sanitarias que hay en la provincia de Santa Fe y hacia dónde vamos en cuestiones de salud en la provincia, teniendo un panorama claro, pidiéndose en este caso al Ministerio de Salud, aquí en este caso compartiéndolo en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.